nada, que me encantó la charla del otro día, el debate, la conversación, en la que todos intervinieron, o casi todos. Me gustaron las opiniones. Ahí está mi perro ladrando porque está por venir una tormenta y entonces le da miedo. Es un grandulón, pero bueno. Me gustaría que me dijeran ahora de qué quieren que les hable. ¿Por qué les digo esto? Porque yo puedo tomar un tema y a lo mejor ese tema no les interesa o ya lo vieron, y en otro caso podemos reforzar con alguna cuestión. Yo les había comentado en la clase anterior que si ustedes querían, a raíz de lo que estábamos viendo sobre el tema de la ocupación de tierras y demás, podíamos seguir con sus proyecciones por el lado de la prescripción adquisitiva o usucapión, pero no sé si ese tema a ustedes les interesa o si prefieren que tomemos otro. Así que díganme ahora y yo procedo en consecuencia. Profe, buenas tardes. Yo les quería consultar más que nada de la unidad 8, que es el régimen de vivienda y hay además distintas leyes, particularmente en qué tendríamos que hacer hincapié o si hay clases que se van a dar que están programadas. Ahí están programadas para la semana que viene, porque esa es la última bolilla, digamos, o la última unidad del eje temático del dominio y las propiedades. Y la idea es un pantallazo respecto de lo que es el régimen de vivienda. Eso lo van a ver en comisión, en las comisiones, porque cada adjunto le da su impronta, entonces yo no quiero entrometerme, no obstante lo cual ustedes después me pueden preguntar lo que ustedes quieran. No sé si ese tema ya lo vieron en todas las comisiones o no lo vieron en ninguna o en alguna. Y las otras, nosotros no le vamos a tomar en profundidad todas y cada una de las leyes que regulan la 11723, por ejemplo, en materia de derechos intelectuales, y tampoco en profundidad la legislación de marcas, patente, de invención, etcétera, propiedad comercial. No es esa la idea. Pero sí, la idea es que tengan conocimiento de lo que es una marca, de lo que es una patente, de lo que es el derecho intelectual, cuál es la naturaleza jurídica, de dónde viene, qué es el derecho moral del autor. Esas cosas que son elementales, que son básicas, las tienen que saber. Después no les voy a preguntar cuál es el plazo para las oposiciones en el caso de pretender inscribir una marca o una patente o lo que fuere. No les voy a pedir eso. Sí les voy a pedir que tengan una somera idea acerca de que, bueno, una marca hay que inscribir la titularidad en el registro respectivo, lo mismo pasa con las patentes de invención, etc. Esto es básico, esa es la idea. Y el tema de la vivienda, reitero que lo van a ver en comisión, tiene que ver con que en otros tiempos existía una institución que se llamaba el bien de familia, que también arrastra una evolución. El bien de familia estaba consagrado en una ley que se llamaba Ley Ómnibus, que era la 14394, porque allí se trataban un sinnúmero de cuestiones que se vinculaban con la familia, con ahí se trataba también cuestiones de indivisión forzosa,
en atención justamente a la protección de la familia, de los menores, etcétera, o del hogar conyugal. Entonces era como que todo estaba relacionado. Y después, ese instituto del bien de familia ha quedado absorbido ahora, no ya por una ley especial, complementaria del código, sino dentro del código. ¿Por qué? Porque ahora el derecho de vivienda no se lo asocia solamente con la familia, sino que se lo asocia con la condición o la calidad de persona, o de persona física, mejor dicho. Entonces, ese régimen tan especial que tiene ahora nuestra legislación civil y comercial está dentro de la letra y del cuerpo principal del código. Y eso es lo que van a ver en comisión, ese régimen, y eso es lo que más o menos tienen que conocer. ¿Está contestado más o menos qué era lo que me preguntaron? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, no me dijeron de qué quieren que les hable. Profesor, Andrea, yo quería preguntarle algo específico, porque no me quedó excesivamente claro al momento de la lectura, y es el elemento negativo de que habla Yering. Miren, el sistema de Yering es muy simple. Frente al criterio de Savigny de la necesidad de acreditar corpus y animus domini para que haya posesión, y si ese animus domini no existe, pero existe corpus, y el animus no, digamos, no queda, no llega al extremo de no reconocer en otro un derecho superior, sino que se reconoce en otro un derecho superior, allí habría tenencia. Entonces, frente al criterio de Savigny de que para que haya posesión es necesario acreditar la existencia del corpus y del animus, ustedes se tienen que representar la Alemania de aquellos tiempos. El derecho alemán era, de alguna manera, más allá de sus institutos propios, como un instituto que se llamaba la Gewehre, que era una especie de investidura semejante a lo que es la posesión, pero con otras connotaciones que no vienen al caso, porque no los quiero agobiar con cuestiones que no preguntamos. Lo cierto es que el derecho alemán, para acudir en defensa de un poseedor cuya posesión era atacada, imaginemos una persona que tiene una parcela de tierra, que está trabajándola, y su posesión es atacada por un tercero, que es inminente el despojo, etc. Entonces esa persona acude a los tribunales a los efectos de reclamar, demandar la protección, la tutela posesoria. Promueve una acción o quiere promover una defensa posesoria, una acción similar a lo que nosotros conocemos como la acción de despojo. En aquellos tiempos, siguiendo la idea romana de que solo se protegía al poseedor, y no a cualquier poseedor, sino a un poseedor no vicioso respecto del adversario, la fórmula era nec vi, nec clam, nec precario. No violencia, no clandestinidad, no precariedad, es decir, que no hubiere obligación de restituir y abuso de confianza. Para que se
para que la justicia lo protegiera, ese señor debía acreditar entonces la condición de ser poseedor, y de ser poseedor no vicioso respecto de su adversario. Eso era en el derecho romano, y de alguna manera es receptado esto por el derecho germano. Jhering, frente a la dificultad de la prueba del animus domini, porque es la prueba, como él decía, de un estado del alma, entonces se les hacía, incluso cuando no se podía acreditar que había un ánimo de dueño, de no reconocer a otro un derecho superior, etc., entonces hasta se les hacía prestar juramento. En aquel momento la prueba del juramento era una prueba corriente, si se quiere, en el plano judicial. Hoy ha cambiado por la llamada prueba confesional, en la que también se jura decir verdad, aunque en realidad nadie está obligado a declarar contra sí mismo, con lo cual hay una especie de contradicción. Pero Jhering, ¿qué decía? Decía, mientras le piden la prueba del animus a este señor, que a lo mejor está prestando juramento, decía, sobre un estado del alma que ni siquiera los grandes juristas han sabido definir. Eso, como un tiro por elevación a Savigny, que ya era un gran jurista, un reconocido jurista en toda Alemania, veterano ya. De modo que Jhering dice, ¿por qué tiene que estar esperando la justicia para que este buen señor acredite el ánimo? Si acredita el corpus, que es comportarse como dueño, o sea, si acredita que se está comportando como dueño, el animus se presume que existe. Y lo protejo, ya, ahí lo protejo, porque la protección posesoria, decía Jhering, se debe destacar y caracterizar por su celeridad, de modo tal que no puedo estar esperando a ver si este señor me prueba o no me prueba el ánimo. ¿Se comporta como propietario? Que ese es el corpus para Jhering. Bueno, muy bien. Ahí nomás lo protejo. ¿Por qué? Porque presumo que hay animus y presumo que hay posesión. Y entonces, ¿cuándo surge la calidad de tenedor? Y si es tenedor en lugar de poseedor y lo estoy protegiendo, entonces Jhering dice, bueno, si prueba el corpus, el animus se presume que hay posesión y lo protejo. Y en todo caso, será la otra parte, el demandado, el pretenso despojante o aquel que está turbando, el que tendrá que venir y demostrar la prueba negativa, es decir, la prueba de que no es poseedor, de que es un mero tenedor que no merece protección posesoria. La protección inherente a la posesión, a la calidad de poseedor. ¿Cómo prueba que es un mero tenedor? Y trayendo el contrato de locación, el contrato de comodato, que solo confieren derechos meramente personales que no dan lugar a una relación de poder, digamos, de la envergadura de la posesión, sino de una simple tenencia de las cosas basada en un mero derecho personal. Es decir, que lo que Jhering hace es proponer la defensa inmediata, rápida de la posesión, y eso lo lograría invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, probado el corpus, el animus se presume, bueno, presumo que hay posesión, lo protejo rápidamente. Cuando viene el otro, el demandado, a contestar, bueno, ahí que pruebe él que no había posesión y que así había tenencia, trayendo la prueba negativa, lo que él llama la prueba negativa, la prueba de la
causa detentionis, de la causa de la tenencia, que sería ese contrato. ¿Más o menos está contestado eso? ¿Hay alguna otra duda por ese tema? Está bien, profe, yo tomé apuntes. Gracias. Me quedó la duda esa, en realidad, como completarlo. Bueno, era eso. Repito otra vez, ¿de qué quieren que les hable? ¿Quieren que empiece con prescripción? ¿Sí? Queríamos saber sobre la prescripción, que no, aunque sea en la comisión, uno no lo vimos todavía así en profundidad. Entonces les hablo de... Sí, en la comisión 1 nos gustaría ver prescripción, si puede ser. Bien. Y Bueno. sobre el tema de dominio tampoco vimos nada y son 3 unidades. O sea, Bueno, prescripción seguro, pero prescripción dominio lo también. tienen que dar en cada comisión. Yo siempre, cuando hemos distribuido los temas, dominio lo dan los adjuntos cada uno en el ámbito de su comisión. Y creo que va a ser así. Hasta ahora hubo referencias al régimen general de los derechos reales, que ahora tienen una teoría general y un régimen generalizado, abarcador. Después está el segundo eje, que es el de las relaciones de poder, y después está el de dominio. Bueno, este sector, el dominio y la propiedad, es lo que en teoría ven en comisión, lo cual no quiere decir que no podamos apuntalarlo. No, pero Ustedes, igual prescripción no lo vimos, así que está bien, si usted lo puede explicar. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Igual yo les di una clase que la tienen en el campus, que la pueden ver, pueden echar mano, por así decirlo, de esa clase plenaria, no obstante lo cual, hoy vamos a redondear el tema con algunas cuestiones que a ustedes se les planteen. El tema de la prescripción tiene que ver con diversos factores que también se relacionan con el dominio, con los modos de adquisición, etc. Yo les voy a contar cómo nació en la versión que nosotros tenemos ahora. Perdón. Antes de empezar con ese tema, a raíz de la pregunta que me formuló la compañera de ustedes sobre la teoría de Jhering, la causa posesionis y la causa detentionis, etc., quería decirles que hoy esas cuestiones están, por así decirlo, superadas, porque hoy la protección posesoria, o la llamada protección posesoria, es amplia. Es decir, que es abarcadora tanto de una relación de posesión como de una de tenencia. El tenedor también está protegido hoy por las acciones posesorias, a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano clásico. Esto fue fruto de una evolución que en algún momento, si ustedes quieren, yo se las voy a relacionar o a referir. También está en una clase mía en el campus. Hubo una gran influencia del derecho canónico al respecto, porque abrió y amplió el espectro de legitimación activa. Pero bueno, era una simple aclaración. Yo les voy a contar cómo nació la prescripción adquisitiva en esta versión que ha llegado a nosotros. En el derecho romano había dos formas clásicas de adquirir el dominio. Me refiero a dos formas por actos entre vivos, la mancipatio y la in iure quaesio. También lo expliqué en otras clases. Estas formas sacramentales, que eran propias del derecho civil, del derecho quiritario, el derecho que tenía por destinatarios únicamente a los ciudadanos romanos,
quienes adquirían de esta manera la Manquipatio con el cobre, la balanza, el libripens, los 5 testigos, todo eso que he ya referido en otras clases, esto da, o la injure quesio, que era un juicio simulado, en el que finalmente se le atribuía el dominium o el derecho al adquirente, se adquiría con ellas el llamado dominium, es decir, el dominio, el derecho de dominio. Y este derecho estaba protegido por una acción enorme, en el sentido de su trascendencia, de su alcance, de su potencia, o de su potencialidad, para hablar con mayor precisión, y esa acción era la rei vindicatio, que era la posibilidad de perseguir la cosa de manos de quien esté, y también, obviamente, que concedía el ius, no solo el ius persequendi, sino también el ius preferendi, es decir, el derecho de preferencia al titular respecto de cualquier otro. Prior in temporis, potior in iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Frente a aquel que había desposeído al propietario. Pero luego, con el correr del tiempo, Roma incrementa sus posesiones, por así decirlo, sus territorios, y además la misma ciudad de Roma comienza a crecer demográficamente. Ya no era la pequeña ciudad enclavada en las 7 colinas, a las orillas del Tíber, conformada por las 3 tribus, por así decirlo, latinos, sabinos y etruscos, sino que iba creciendo. Comenzó a transformarse en la metrópoli de Occidente, y bueno, como dice el tango, todos quedaron encandilados con las luces del centro, es decir, todos los caminos conducen a Roma, todos iban a parar a Roma. Mercaderes, comerciantes, soldados, gladiadores, a los que algunos los llevaban como esclavos, bueno, habrán visto la película, Gladiador, era el centro de Occidente. De modo tal que cuando termina la República y comienza el Imperio, con Augusto, Roma tenía 1 millón de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no podían estar el cobre, la balanza, el libripens, las partes, los testigos, el tradens, el accipient, todo para transmitir el dominio de una cosa. Era impensado. El dominio comenzó a transmitirse a través de otro mecanismo, que era la traditio, es decir, la tradición, la entrega material y efectiva de la cosa. Esa tradición siempre debía estar fundada en una justa causa, por lo menos para algunos, es decir, en una causa lícita, que podía ser una emptio, por ejemplo, una venta, o algún otro negocio jurídico que pueda servir de causa justa, de causa lícita, para esa transmisión. Pero quien adquiría de buena fe, en virtud de una causa lícita, por la vía de la tradición, no adquiría el dominio. Adquiría una propiedad basada en la buena fe. Adquiría lícitamente. A esa propiedad se la denominó propiedad bonitaria, o sea, basada en la buena fe. Pero la propiedad bonitaria no estaba protegida por la acción de reivindicación. Consecuentemente, a esa propiedad bonitaria, el pretor, que creaba derecho, comenzó a asignarles ciertos remedios
y ciertas acciones, exceptios, como el exceptio doli, exceptio rei venditae et traditae, excepción de cosa vendida y entregada, la llamada actio publiciana, etcétera, que en su conjunto le daban una protección bastante similar a lo que era la reivindicación, la reivindicatio para el dominus. Pero el dominio no se adquiría. Entonces, los romanos tomaron de la usucapio primitiva, una que estaba en la ley de las 12 tablas, que para algunos era muy breve el plazo, un año, etc. Y con el correr de las instituciones, con el correr del tiempo, comenzó a aplicarse la figura de la longi temporis prescriptio o la longi prescriptio temporis. Mediante ella, con la posesión continua, ininterrumpida, durante 20 años, basada en una justa causa, se podía finalmente adquirir el dominio. Es decir, que esa figura de la longi temporis prescriptio, en principio servía para darle envergadura a ese derecho que en sus orígenes no era el dominio pleno, era una propiedad buena, bonitaria, basada en la buena fe y en una causa lícita, pero que no era el dominio. Esto luego, por influencia del derecho griego, no los quiero abrumar con mi historia, luego apareció una nueva forma, que era la longhissimi temporis prescriptio, en donde no se necesitaba tantos requisitos, pero sí 40 años. De modo tal que, en ese caso, también ahí se podía adquirir el derecho. ¿Qué les cuento con esto, a propósito de estas cuestiones? Les cuento que la prescripción adquisitiva nació como una figura, por así decirlo, saneatoria. Es decir, en virtud de la cual se consolidaba o se saneaba un derecho que no tenía una envergadura superior, como el dominio. Y eso, digamos, se proyectó en el tiempo también es un factor, obviamente, ese derecho, así nacido, digamos que permitió que la institución conservara esta suerte de finalidad que es saneatoria, es decir, vengo a consolidar un derecho que no era pleno, si se quiere, y esta figura me sirve. Cuando en el derecho posterior, en el nuestro, discúlpenme porque hay una interrupción, hay algo que me está distrayendo, que es que hay gente que está hablando y les voy a pedir por favor. Se silenció el micrófono del profe. ¿Profe? Creo que fue a pedir que hagan silencio, los que estaban en la casa. Yo entendí que había alguien acá con el micrófono encendido. No, claro, yo también. No, acá estoy de nuevo. Tocaron el timbre de mi casa y estoy solo, el perro y yo. Entonces, no sabía qué pasaba y era una persona que intentaba dejar una encomienda. Bueno, ya está.
les pido disculpas. El tema es el siguiente. Cuando la prescripción adquisitiva llega a nuestro derecho, existe, también como herencia del derecho romano, una regla que es la llamada regla del nemo plus iuris. En virtud de ella, sabemos todos que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, y recíprocamente. ¿Para qué fue hecha esa regla de toda lógica? Si yo tengo un derecho, lo puedo transmitir, pero si no lo tengo, no lo puedo transmitir, por lo tanto, nadie puede adquirir. Es decir, como decía Vélez Sarsfield, quien no es propietario no puede hacer propietario a su adquirente. Quien adquiere de quien no es propietario, nada adquiere. Bueno, esta regla, que es de toda lógica, lo que hacía era proteger y afirmar el derecho del propietario verdadero, de modo tal que en la puja entre el propietario verdadero y el poseedor de buena fe de una cosa, siempre iba a triunfar el verdadero propietario, porque la ley iba a impedir que el poseedor de buena fe pudiera ser tenido por propietario si no había adquirido de alguien que lo era, y tampoco él podía transmitir un derecho que no tenía. Frente a esta situación, esta es digamos, la lógica del legislador. Pero la vida jurídica, la vida de todos los días, es mucho más rica que los pronunciamientos del legislador. No siempre lo que el legislador propone se cumple. De modo tal que ese poseedor de buena fe, o aquel que adquirió de quien era poseedor de buena fe, y en todo caso lo creyó propietario y por eso adquirió, en ese caso, la ley tiene que tener algún tipo de mecanismo para que esa propiedad aparente, de alguna manera, se sanee si el verdadero propietario no acciona y si el verdadero propietario no acude en defensa de su derecho, y esta situación incierta se prolonga durante determinado tiempo, en donde ya el legislador dice, bueno, esta situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica no puede continuar. Por eso, en el Código de Vélez Sarsfield había un artículo que era el 3273, que se lo quiero leer, porque es de alguna manera muy gráfico, pero que decía que, no obstante que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, decía, se puede, ahora les voy a leer exactamente, acá, 3273, se puede adquirir por prescripción la propiedad de un inmueble, aunque el carácter de la posesión de aquel de quien se tiene no le permitiese adquirirla de esa manera. Es decir, que si yo he adquirido de quien no tenía derecho y era poseedor de la cosa, no obstante lo cual, yo puedo finalmente adquirir ese derecho en virtud de la prescripción. Lo que no pude adquirir en virtud de un acto traslativo, finalmente lo voy a poder adquirir por la prescripción. Eso es lo que en el Código de Vélez se establecía. Y de esta manera viene la prescripción adquisitiva, a través de esta norma y de toda su reglamentación, a señalar un rumbo y una función. ¿Cuál es el rumbo? Y sí, la prescripción adquisitiva,
como la palabra lo indica o su denominación lo indica, es un modo de adquirir. Pero también la prescripción adquisitiva me sirve para consolidar esa adquisición que yo hice, obviamente irregular, porque no había adquirido derecho alguno, de quien no tenía derecho, y ahora la ley me permite acceder nada menos que a la titularidad de un derecho por el transcurso del tiempo, o mejor dicho, por la posesión continua e ininterrumpida a lo largo del tiempo que designe la ley. Es decir, que aquí hay en principio, dos factores que son esenciales en toda prescripción adquisitiva: la posesión y el tiempo. A esos dos factores, el legislador los rodea de ingredientes. Y según la calidad de esos ingredientes, por así decirlo, nos vamos a encontrar con que hay una prescripción breve y una prescripción larga, según esa posesión esté rodeada de mejores o peores ingredientes o esté desnuda de algunos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como ustedes verán, la prescripción adquisitiva viene a constituir también un medio de prueba de la propiedad. ¿Por qué un medio de prueba? Esto lo decían autores franceses con todas las letras. Flaniol, Ripert, Boulanger, Josserand, Picard, que no era francés, era belga, pero igual. Estos autores decían que, sobre todo Josserand decía, que la prescripción es un medio de prueba y un modo de adquirir. Es un modo de adquirir que surge de la ley, y es un medio de prueba de la propiedad. ¿Por qué es un medio de prueba de la propiedad? Porque como en virtud de la regla del nemo plus juris, en virtud de la cual mi derecho se apoya en el derecho de mi causante, porque nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso, de modo tal que el derecho de todo sujeto, de todo titular, se apoya en el derecho de su autor, y así sucesivamente hacia atrás. De modo tal que yo, para poder demostrar la virtualidad de mi derecho, necesariamente debo acudir al derecho de mis antecesores. ¿Por cuánto tiempo tengo que acudir? Tengo que recorrer hacia atrás. ¿Por cuánto tiempo? Como dirían los romanos, sine die, es decir, sin tiempo, sin fecha. No. Un determinado número de años bastan. Y ese determinado número de años es el que la ley establece según los ingredientes, como les decía, de que esté rodeada la posesión. En primer lugar, aquí sí hablamos de posesión, no de tenencia. La posesión apta para prescribir es lo que los romanos denominaban possessio ad usucapionem, es decir, la posesión civil, la posesión con ánimo de dueño. Y esa posesión debe ser, como veremos, pública, pacífica, continua e ininterrumpida, y obviamente a título de dueño. Según vamos a ver,
algo de esto les dije en la clase pasada, pero quiero cerrar primero el tema de los fundamentos. Había un autor alemán que se llama Hedemann, que decía que en realidad en toda prescripción existe en el fondo un sentimiento humano, muy humano, que dice: el tiempo todo lo sana. Bueno, sana aún hasta lo que no era un derecho, pero que finalmente se termina adquiriendo. Hasta eso sana. De modo tal que la función esencial de toda prescripción adquisitiva es saneatoria. Paulo, que era un jurista romano, decía que gracias a la prescripción la propiedad de las cosas no queda en la incertidumbre durante tanto tiempo. Basta un número de años para que la inseguridad y la incertidumbre acerca de la titularidad de una propiedad quede disipada. Bueno, todos los autores, cada uno con sus palabras, se refieren a esto. Claro está que hay otros autores que hablan de otras cuestiones que no tienen un fundamento esencialmente jurídico, sino también algo que tiene connotaciones sociales o económicas, como por ejemplo el hecho de que el poseedor torna socialmente útil una propiedad, imaginemos un fondo, que el verdadero propietario no utiliza, o que el verdadero propietario ha dejado al abandono, y que consecuentemente hay hasta una presunción de abandono y de abdicación de la propiedad por parte del titular, que lo es, pero con absoluta indiferencia respecto de las cosas objetos de sus derechos. Entonces a la sociedad es como que le hace bien que venga el poseedor y a labrar esa tierra que era improductiva en manos del verdadero propietario. Es decir, hay todo como un fundamento, si se quiere, socioeconómico detrás de esto. Pero el fundamento estrictamente jurídico es el que les comenté yo. Siempre detrás de un fundamento jurídico hay un fundamento ideológico, socioeconómico, etc. Está el interés práctico, ¿no?, del que hablaba Jhering, el famoso interés práctico respecto de la posesión de las cosas, o como decía Saleis, el interés económico. Bueno, aquí está. Les decía que entonces la prescripción adquisitiva, según esté rodeada esa posesión de determinados recaudos o ingredientes, bueno, el propietario se va a hacer, o el poseedor se va a hacer propietario mucho más rápidamente que si no los tiene. Así, en el caso de la prescripción breve, los requisitos para acceder a la prescripción son el justo título y la buena fe. Mientras que en la prescripción larga solo hay posesión y no se necesita ni justo título ni buena fe, pero sí se necesitan 20 años. En cambio, en la prescripción breve, solo 10. Ambas posesiones, como les decía, deben, según el código, ser ostensibles y continuas. Por supuesto que debe tratarse de verdaderas posesiones, es decir, que cuando hay posesión hay un ánimo de dueño y por lo tanto no hay tenencia. En segundo lugar, que sea ostensible es lo opuesto a que sea clandestina.
Ostensible quiere decir pública, quiere decir manifiesta, patente, a la vista de todos. Lo contrario a oculta, clandestina. Es decir, que aquel poseedor a título de dueño que de manera ostensible, es decir, pública, se comporta como propietario, finalmente la ley termina atribuyéndole la titularidad de ese derecho. ¿Qué quiere decir que debe ser continua? Quiere decir que esa posesión debe permanecer en manos del poseedor, valga la redundancia, debe ser ejercitada por el aspirante a dominus de manera continua a lo largo de todo el tiempo que la ley lo exige. Esto no quiere decir que la tenga por sí, puede tenerla a través de otro que sea su representante, es decir, a través de un tenedor, un inquilino, por ejemplo, lo puede hacer. Pero esa posesión debe ser ejercitada de manera continua, de modo tal que no ofrezca baches, por así decirlo. Aunque la ley no lo diga, creo que algo de esto les expliqué en la clase pasada cuando hablamos de la toma de tierras, o de la ocupación de tierras ajenas, es que la posesión debe ser pacífica. El carácter pacífico surge de una interpretación sistémica, abarcadora, en armonía con otras disposiciones, y se trata de un verdadero olvido del legislador, porque, como les dije en la clase pasada, en el caso de la posesión adquirida por medios violentos, no es posible quebrantar un principio superior, que es que de un ilícito no pueden hacer un derecho para el que lo comete. De modo que el poseedor que arrebató por la fuerza una posesión a otra persona, la ley no lo puede transformar de buenas a primeras en aspirante a dominus por el ejercicio de esa posesión que tomó de manera violenta, porque sería una mala enseñanza, por así decirlo, a la sociedad, sería una invitación a la violencia, que es lo que justamente se quiere evitar. De modo que hasta que esa violencia no cesa, el plazo de la prescripción no comienza a correr. De la misma manera que no comienza a correr el plazo de la prescripción liberatoria, extintiva, para aquel que ejecutó un acto jurídico o hizo ejecutar un acto jurídico por la fuerza, sea física o moral, y la acción de nulidad que puede promover el perjudicado por ese vicio de violencia, es un acto viciado, de modo que es nulo, la acción de nulidad que puede ejercer, obviamente tiene un plazo de prescripción. Bueno, ese plazo no comienza a correr si la violencia no cesó. Bueno, de la misma manera que se aplica este principio para la prescripción extintiva o liberatoria, se aplica para la prescripción adquisitiva en el caso de la posesión violenta. ¿Qué es el justo título? El justo título es un título que en apariencia, objetivamente, es un título suficiente. Creo que ustedes el concepto de título suficiente ya lo tienen, de otras clases, de clases de comisión. Si no lo tienen, se los explico, pero si lo tienen, en apariencia el justo título es un título suficiente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista sustancial es un acto jurídico, un negocio, un contrato que tiene por fin
la adquisición de la propiedad, una compraventa, una donación, una permuta. Y desde el punto de vista formal, también es suficiente porque reviste de todas las solemnidades que la ley establece para ese acto. Así, por ejemplo, una compraventa inmobiliaria indispensablemente requiere de la formalidad de la escritura pública. De modo que ese justo título no podría ser tal si esa compraventa, ese acto causal, sustancial, esa suficiencia sustancial no se traduce también en una suficiencia formal, es decir, si ese acto no está revestido de las solemnidades que la ley establece para su otorgamiento. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso de la prescripción adquisitiva, la posesión, ¿cuándo se daría? ¿Con la adquisición del justo título o con la inscripción? ¿Cómo? En la prescripción adquisitiva, la posesión, ¿cuándo se daría? Ya sea con la adquisición del justo título o hay que inscribirlo, o con la inscripción. No. Ahora iba ahí, es con la inscripción, pero ahora iba ahí. Este justo título, que desde el punto de vista objetivo tiene apariencia de título suficiente, en realidad no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque tiene un vicio. ¿Cuál es el vicio del justo título que no lo hace suficiente? El vicio está en la persona. No está ni en la sustancia del acto ni en la forma. Está en la persona. ¿Qué puede pasar con la persona del otorgante del justo título? Por ejemplo, el vendedor de la compraventa. O no era capaz o no era propietario. Aquí vemos cómo después ese no ser propietario, que conlleva que quien no es propietario nada puede transmitir, ese otro, el adquirente, finalmente pueda llegar a la propiedad a través de la prescripción, pero no del justo título viciado. El justo título me sirve como plataforma. Entonces, ¿cuál es el vicio del justo título? El otorgante o no era capaz o no era el propietario. Pero claro, yo que soy el poseedor, no lo sé eso. Lo desconozco porque el vicio está oculto. De modo que cuando adquiero la posesión sobre la base del justo título, lo hago de buena fe. ¿Y en qué consiste la buena fe? En no haber conocido o podido conocer la existencia de ese vicio en la persona de mi transmitente. Del vendedor que me vendió ese inmueble a través de una compraventa con todas las solemnidades y demás, pero resulta que este buen señor o no era capaz o no era el propietario. Por lo tanto, no pude adquirir válidamente. Y esto es lo que el legislador ha regulado cuando habla de la prescripción breve, que habla de los requisitos, en el artículo 1902, que dice: el justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho principal que se ejerce por la posesión, es decir, una compraventa que tiene por finalidad transmitir el dominio. Por ejemplo,
Puede ser una donación, puede ser una permuta, puede ser una dación en pago. Todos negocios, actos jurídicos que tienen por finalidad transmitir la propiedad. Bueno. ¿Puede repetir el número del artículo de la prescripción corta que dijo recién? No. Este es el 1902, que habla de justo título y buena fe. Ah, bien. Después le voy a decir, la prescripción breve es la que está en el 1898. Y dice, la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Hasta ahí estamos viendo la prescripción inmobiliaria. Después, si ustedes quieren, podemos ver la mobiliaria también, que tiene otro régimen. Les hablé de justo título. Entonces dice, el justo título para prescripción adquisitiva, en el 1902, es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez. Hasta ahí está todo bien. Objetivamente está todo bien. Cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. Es decir, el vicio está en la persona. O no había capacidad o no había legitimación. O no era capaz o no era el propietario. Por lo tanto, no podía transmitir un derecho que no tenía. Profesor, en el Y caso después dice, inmobiliario, perdón, ¿eh? en el caso inmobiliario sería un boleto de compraventa, por ejemplo. Porque el boleto de compraventa no está revestido de todas las solemnidades. Por eso hablábamos de la escritura pública. Claro, pero ¿y cómo escritura si no es titular? ¿Cómo puedo llegar a la escritura pública si el dueño no era el dueño, el que parecía dueño, el que transmite no era el dueño? Porque a veces la patología que nos ofrece la riqueza de la vida no es, no es aquella que el legislador quisiera, por lo tanto tiene que contemplar este otro aspecto. Le voy a poner un ejemplo. Hay un señor que dice ser Juan Pérez, discúlpenme la expresión si alguno se llama Juan Pérez, y no lo es, exhibe un documento de identidad falso o acredita mediante un instrumento falso, digamos, un título apócrifo, etc. Y eso lleva a que un escribano, que a veces puede estar en connivencia y a veces no, otorgue esa escritura. O que ignore una situación de incapacidad. Les voy a poner un ejemplo. Un demente declarado tal en la provincia de Córdoba por juicio de inscripto en el registro de la propiedad con relación a los inmuebles de Córdoba, que tenía un departamento acá sobre la costa y un día se fugó con su enfermera a Mar del Plata a pasarse unos días fenomenales de verano, y como aquí no, en provincia de Buenos Aires no estaba inscripta la interdicción por la demencia, vendió. Y el que compró ignoraba que le estaba comprando a un demente. Demente declarado tal en una provincia, no conocido como tal en otra. Bueno, puede suceder. Y el escribano también puede evitarlo eso. O a veces no, depende. A veces el escribano no llega a conocer esa situación patológica, por así llamarla. Entonces, ese justo título
que en apariencia, como les decía, es objetivamente perfecto, porque el vicio personal permanece oculto, da pie, sirve de sustento a una creencia del adquirente que ignora la existencia del vicio. Por lo tanto, adquiere de buena fe. ¿En qué consiste la buena fe? Acá mismo lo dice ese 1902. La buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella, es decir, la falta de derecho. Si mi autor, mi vendedor en este caso, no tenía derecho, yo tampoco adquiero nada. Bueno, yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque el justo título me hizo creer una apariencia de regularidad jurídica, de confianza jurídica, que en rigor la situación no contenía. Entonces, esto lleva, en el plano inmobiliario siempre, a la posibilidad de adquirir el dominio a través de la prescripción breve. Y acá viene la pregunta que me hicieron, me formularon, que consiste en saber si esos 10 años corren o desde cuándo corren. Bueno, este justo título, que en apariencia es un título suficiente, pero solo en apariencia, debe estar inscripto. ¿Por qué debe estar inscripto? Porque como en algún momento yo voy a adquirir el dominio, no solo lo voy a adquirir respecto de mi vendedor, lo voy a adquirir frente a todo. Por lo tanto, yo prescribo también respecto de terceros. Y si prescribo respecto de terceros, ese justo título tiene que irradiar la publicidad necesaria para yo después poder oponer mi derecho a los terceros. Ahora vamos a ver cómo termina esto. Es decir, que el justo título debe estar inscripto. Vamos a imaginar que esa posesión de buena fe, basada en un justo título, permaneció de manera pública, pacífica y continua a lo largo de 10 años. Cumplidos los 10 años, el día que soplé las velitas de los 10 años de posesión contadas desde la inscripción del justo título, ese día he adquirido la propiedad. No necesito que la sentencia esté dictada, porque a lo mejor hay un juicio o no hay un juicio, o un buen día vienen a demandarme por reivindicación y yo puedo oponer la prescripción como excepción, pero el día que la sentencia reconoce mi derecho, que es una sentencia meramente declarativa, es decir, no es constitutiva de mi derecho nació cuando soplé las velitas de los 10 años de posesión continua, pública, pacífica e ininterrumpida, y a título de dueño. Entonces luego, acá dice, se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si ésta es constitutiva. Pero resulta ser que el justo título debe estar inscrito, con lo cual hay dos momentos. El legislador no se puso de acuerdo, su mente lo traicionó, y por un lado
habló de que se presume desde la fecha del justo título y en otro lado se requiere que el justo título esté inscripto. Bueno, no se puso de acuerdo consigo mismo y puso dos fechas distintas. En realidad es desde la inscripción, porque ese justo título debe estar inscrito. Profe. Este artículo, que es el 1903, dice: la sentencia declarativa, o sea, declarativa quiere decir que declara un derecho reconociendo un derecho que ya nació. ¿A dónde nació? Afuera. Afuera del juicio, no adentro. El derecho ya nació cuando soplé las velitas. En el juicio es una cuestión de prueba. Si yo pruebo que tenía justo título, buena fe y 10 años de posesión continua, pública, pacífica, etc., el juez me lo va a reconocer. Es un problema de prueba. Pero el día que se dicta la sentencia, esa sentencia no hace más que reconocer aquella adquisición. Y dice: la sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. ¿Por qué? Porque para eso se exige que el justo título esté inscrito. Fíjense que el 1898, aquel que hablamos al principio, que define la prescripción adquisitiva breve, dice, reitero: la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Punto suspensivo, porque después sigue hablando de los muebles. Y al final del artículo dice: si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Como ven, hay distintos acontecimientos que el legislador computa y que hay que tomar uno. Bueno, en realidad el comienzo es el comienzo de la posesión, pero el comienzo de la posesión basada en un justo título me retrotrae al justo título, pero resulta que no es el momento del otorgamiento del justo título, sino el de su registración. Porque es a partir de ahí que comienza el plazo de prescripción útil, según lo dispone la propia ley. ¿Qué me iban a preguntar? Hubo alguien que me quería hacer una pregunta y no lo dejé hablar, o no la dejé hablar. Sí, yo, profe. A ver. ¿Podría dar algún ejemplo de esto de la inscripción? ¿De qué? Se cortó, quedó ahí. O sea, a mí se me ocurre... ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora sí. Yo compro una... Ahí hay como un rebote. Que queda... Nena, lo que puedes hacer es desactivar la cámara y hablar nada más que en el audio. También. Claro, lo que ella me parece que quiere decir es si usted lo puede explicar con un ejemplo concreto, esto de los plazos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo compro un inmueble. El acto es una compra. Lo vende en realidad. Se escucha. Y no que lo escriba en el chat, profe, y nosotros lo leemos. Bueno, si alguno me lo traduce, alguno el que no le rebote, que lo escriba en el chat y otro me lo lee, para yo poder seguir. ¿Cómo? ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí. Genial. Nada, que quería saber algún ejemplo de esto de la inscripción. O sea, ¿cómo sería? Por ejemplo, un automotor. A mí me lo vende alguien que no es capaz. No. Estamos hablando de inmuebles.
Estamos bien. hablando de inmuebles. Después, el régimen de las cosas muebles es otro. Ahora estamos hablando de inmuebles. Pero voy a ponerles los ejemplos que ustedes me piden. Imaginemos una situación que da lugar a la prescripción adquisitiva breve. ¿Cuál sería? Yo compro un inmueble, el acto jurídico causal, es decir, el título suficiente en sentido sustancial, sustantivo, es la compraventa, que por definición tiene por fin la transmisión de la propiedad del vendedor al comprador, a cambio de un precio. Consecuentemente, ese justo título, desde el punto de vista sustantivo, es la compraventa. Desde el punto de vista formal, porque la ley exige que ese título esté revestido de todas las solemnidades que la ley establece para su otorgamiento, si estamos hablando de una compraventa inmobiliaria, el cumplimiento de esas formalidades o solemnidades es la escritura pública. Muy bien. Ahí tenemos que en apariencia hay un título suficiente, pero solo en apariencia. Objetivamente es un título suficiente. Tiene sustancia y tiene forma. ¿Y dónde está el vicio? El vicio está en la persona de su otorgante. ¿Qué puede pasar con ese vendedor? Puede pasar o que no era capaz o que no era el propietario. Pero ese vicio permanece oculto, sea por un ardid, es decir, una maniobra engañosa, sea porque se ignora que esta persona es un incapaz, como puede ser el supuesto del demente, no declarado en una provincia, pero sí declarado en otra, entonces viene a la provincia de Buenos Aires, desde Córdoba, desde Salta, y vende un inmueble que tenía acá, y ni él sabe que está loco, ni sabe tampoco, porque en su locura ni siquiera sabe que fue interdicto, y bueno, y vende. El escribano pide los certificados, está todo bien, no figura inhibido ni impedido de transmitir, etc. Y el buen señor vende y otro buen señor compra. Pero resulta ser que la venta es nula. ¿Por qué? Porque el señor no puede enajenar, es incapaz. Entonces, o no era capaz o no era el propietario. Falsificó la identidad, el vendedor se hizo pasar por el dueño y no lo era. Este justo título, que en apariencia, solo en apariencia es un título perfecto, o un título suficiente, digamos, lleva al adquirente al engaño porque él no ha conocido o podido conocer el vicio que está en la persona del enajenante. De modo tal que compra, paga un precio razonable por la cosa y se va contento creyendo que compró regularmente. Bueno, ahí tenemos el justo título y la buena fe, que consiste en no haber conocido o podido conocer la falta de derecho del transmitente o la falta de capacidad, en este caso. Pero, como lo que se va a procurar a través de la prescripción adquisitiva y el efecto que produce es justamente la adquisición del dominio, derecho real, que es oponible erga omnes, ese justo título debe estar inscripto, porque al tratarse de una compraventa inmobiliaria, la escritura pública debe inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque los inmuebles son cosas
registrables a los fines de la transmisión de derechos reales. Por lo tanto, el título, la compraventa pasada a escritura pública, debe inscribirse en el registro de la propiedad. Y es recién a partir de esa inscripción que comienza el tiempo útil de la prescripción adquisitiva. Disculpe, profesor, una consulta sobre ese momento justamente que es de la inscripción. ¿La inscripción la tiene que hacer siempre un escribano? Que en este caso es un escribano que no sabe que la persona es incapaz, ¿o cómo sería en la práctica esto? Miren, esta es la segunda parte de la materia, pero yo a modo de anticipo les puedo decir más o menos cómo funciona. El tema es así. Cuando Juan y José van a celebrar una compraventa inmobiliaria y van a un escribano, ese escribano tiene que pedir los antecedentes relacionados con el inmueble y con las personas correspondientes. Sobre todo con la del vendedor, que es la parte disponente. Entonces, ¿qué hace? Pide los certificados al registro de la propiedad para saber el inmueble, quién es el titular, si es Juan que va a vender, cuáles son sus características, si está grabado, si no está grabado, con algún derecho real a favor de un tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Pide los certificados. El registro emite los certificados, de modo tal que le llega al escribano el certificado donde aparece, por así decirlo, la radiografía jurídica de ese inmueble, donde está en una columna quién es el titular, en otra columna si están los gravámenes, etc. Vamos a suponer que no hay ningún problema, no hay gravámenes, el inmueble pertenece a Juan, por lo tanto Juan es el titular, por lo tanto Juan es el disponente. Y puede vender. Bueno, también el escribano tiene que pedir otro tipo de certificados que no se relacionan con el inmueble en sí, sino con la persona del disponente, para saber si él no está inhibido de enajenar. Porque bien puede suceder que el inmueble no esté grabado, pero sí él esté impedido de enajenar como persona, sea porque pesa una inhibición sobre él o pesa una interdicción, el caso del demente, sentencia de interdicción por demencia. Cuando el registro emite certificado, no quiero ahora agobiarlos con plazos y demás, es un simple ejemplo, por lo tanto no voy a hablar de plazos. Comienza a correr un plazo para que el escribano finalmente otorgue la escritura. Ese plazo varía según la distancia que haya, por ejemplo, en nuestra provincia de Buenos Aires, con el lugar de otorgamiento del acto. El registro está en La Plata, no es lo mismo que la escritura se haga en La Plata con que se haga en Mar del Plata o se haga en Ayacucho, por poner ejemplos, o en Bahía Blanca. Cuando el escribano otorga la escritura, tiene un plazo perentorio para mandarla al registro de la propiedad, a inscribirla. Si la inscribe dentro de ese plazo, el plazo se retrotrae al momento del otorgamiento, etc. Pero, en realidad, el escribano manda a inscribir, pero el que inscribe es el registro. ¿Comprenden cómo funciona? Entonces, recién a partir de que esa compraventa inmobiliaria formalizada por escritura pública entró al registro y el registro ha tomado razón de la misma, o sea, ha inscripto, en ese caso es a partir de esa registración
que comienza a correr el tiempo útil de la prescripción. Esto es en materia inmobiliaria. Si ustedes quieren, yo puedo hablar en esta o en otra clase de la materia mobiliaria. Esto que acabo de explicar, ¿lo entendieron? Sí, yo, o sea, todo este procedimiento lo entendí. Me resultaba difícil que un escribano gestione un trámite de una persona que no es capaz. A ese punto iba. No, es que no siempre el escribano puede tener conocimiento de esa incapacidad. A veces el escribano, por más diligencia que le ponga a las cosas, desconoce que hay una incapacidad, o que no está disponible, o que ese inmueble ya ha sido vendido o prometido en venta a otras personas. Eso no lo puede saber si no hay títulos inscriptos y eso no está publicitado debidamente. ¿Comprenden? Sí, sí. Por eso la ley dice que la buena fe en este caso consiste no en ser titular del derecho, porque si fuera titular del derecho, el instituto de la prescripción adquisitiva no tendría sentido. La buena fe consiste en que, no obstante que hay un vicio, ese vicio no es conocido por el prescribiente. El prescribiente ha obrado de buena fe porque no ha conocido ni podido conocer la existencia de ese vicio que invalida el título. Título que en apariencia es suficiente porque objetivamente es, valga la redundancia, inobjetable, pero tiene un vicio en la persona del transmitente y ese vicio está oculto. Por lo menos está oculto para las partes, o está oculto para el adquirente, o para el escribano. A veces el escribano, todos creemos en la honorabilidad de los escribanos, pero ha habido algún escribano que ha obrado con connivencia por parte de otro que se decía propietario y no lo era. Bueno, doctor, una pregunta. Eso el adquirente no lo puede saber a veces. Claro, está bien, sí, ahora lo entendí. Profe, ¿me escucha? Sí. La prescripción que usted está explicando. No, o sea, no sé quién me habla. Programa. Acá. Dalma, a ver, sí. Un poquito más fuerte. La prescripción adquisitiva que usted está explicando es solo en materia inmobiliaria, dijo. ¿Esa es la que pide el programa? ¿No vamos a ver la mobiliaria? Sí, vamos a ver todo. Pero, ¿en qué artículos del código está la mobiliaria? En los mismos. Fíjense que en ese... No, fíjense que en este 1898, después del punto, cuando dice por la posesión durante 10 años, punto, después dice, si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Ah, entonces está bien lo que yo pensaba, sí. Pero el régimen de las cosas muebles es otro, y si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema, lo podemos ver porque es un régimen muy, muy propio. Tanto es así que algunos autores hablan del régimen de las cosas muebles, que es un régimen aparte. ¿Por qué? Porque como las cosas muebles pueden ser trasladadas de un lugar a otro por su propia naturaleza, la situación a que dan lugar las cosas muebles, o las distintas situaciones a que dan lugar las cosas muebles, generan un sistema que requiere la toma de recaudos por parte del legislador de manera muy específica. Tanto es así que en el derecho romano clásico, todos los muebles, todas las cosas muebles tenían persecución.
Es decir, que era como que todo estaba en libertad condicional, porque si a los muebles también se les aplicaba la regla del nemo plus iuris, de que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, etc., se murió el comercio. Porque imagínense ustedes que se aplicaba a las cosas muebles no solamente lo relativo, no sé, a un caballo o a un carro o a algo, también se aplicaba respecto de los esclavos, que eran considerados cosas. Entonces, y no quiero generar en esto una cuestión de género, pero cuando el matrimonio era cum manu, es decir, que la mujer estaba sometida a la manu del marido, no porque el marido le pegara, sino por el poder que representaba, la mujer, en cierta medida, también era considerada una suerte de objeto. Digo una suerte de, no un objeto. Pero había como un sistema que la objetivizaba frente al poder del pater familias, que era el marido, el dueño de la familia. Todos los demás, era la gran autoridad y todos los demás estaban bajo su puño. Los hijos impúberes, los llamados alieni iuris, porque eran incapaces, estaban bajo la potestad del pater. Entonces todo ese sistema, y específicamente las cosas muebles, llevaron a la necesidad de que en algún momento se detuviera la cuestión. ¿Por qué? Porque en principio, al aplicársele a las cosas muebles también la regla del nemo plus iuris, todos los muebles tenían persecución. Pero resulta que los muebles, a diferencia de los inmuebles que se quedan ahí, pueden ser llevados de un lugar a otro. De modo que si me lo cambiaron de lugar al caballo, que estaba, no sé, en Roma, y lo llevaron a la Toscana, resulta que compré un caballo que no pertenecía al que me lo vende. Y eso quiere decir que después va a venir el verdadero dueño y va a decir, acá está, este es mi caballo Rayo, lo vengo a recuperar a través de una reivindicación. Y yo digo, no, si yo lo compré. Entonces, esa regla del nemo plus iuris hubo que ponerle un freno. En principio, en el derecho justinianeo se puso un plazo de 3 años. Pero ese plazo de 3 años era un plazo inconveniente, porque no le servía al sistema. Y finalmente, en las costumbres de París, nació una regla que mi francés es muy malo, por lo tanto, lo único que me acuerdo es el significado español, castellano, que es que en materia de muebles la posesión vale título. Esta idea de que la posesión de buena fe de una cosa mueble vale por título, es decir, hace presumir al poseedor como el verdadero propietario y le da el poder de repeler la cosa, de repeler la reivindicación de la cosa, ejercitada por el verdadero propietario. Esto generó un régimen especial, tan especial que cuando Doctor, Vélez Sarsfield, sí. Disculpe, ya estamos en horario. Bueno, me pidieron eso, pero cierro con esto. Fue tan especial ese sistema que cuando Vélez Sarsfield consagra la regla del nemo plus iuris del 3270, de que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso, etcétera, etcétera, en el 3270, en el artículo siguiente, 3271, dice, esta regla no se aplica a la posesión de cosas muebles. ¿Por qué? Porque en materia de muebles, la posesión vale título. Esa regla de que la posesión vale título tampoco tenía un carácter universal.
porque solo se concedía a favor de los poseedores de buena fe si la cosa no era robada o perdida, es decir, si no había salido de la esfera de poder del propietario de manera involuntaria, y si el poseedor actual la había adquirido por título oneroso, porque si no la había adquirido por título oneroso, era reivindicable igual. Esto fue lo que dio lugar a todo un sistema de régimen que se denominó régimen de las cosas muebles, al que después se le incorporó la prescripción adquisitiva. Pero esto es, como diría Kipling, otra historia. Si ustedes quieren, esta otra historia se la puedo contar brevemente en la clase que viene, porque Brandon me está echando del Zoom. Gracias, profe. Muchas gracias por la paciencia. No, es que estas clases, yo les quiero decir esto finalmente. Como yo estos temas ya los di en clases plenarias que ustedes pueden utilizar, yo pretendo que estas clases, más que una, por eso a veces me da vergüenza que las graben, más que una clase, sea una conversación y un intercambio para disipar las dudas que ustedes tienen, porque esa también es mi función. Entonces... Sí, se nota, y la verdad que le agradezco, particularmente creo que también de todos, ¿no? Bueno, Sí, muchas gracias. Bueno, Muy me claro. alegro entonces, les dejo un saludo y nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Tengan pensado, yo les voy a hablar de la prescripción adquisitiva de cosas muebles también, para el miércoles que viene, pero si hay algún otro tema en el que yo pueda servirles, con gusto lo voy a hacer. Así que les mando un saludo, cuídense. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, muy bien. Gracias. Hasta luego, profe. No hay por qué.